Hola querida familia, ¿cómo están? Una vez más reunidos para profundizar, para hablar la palabra del Señor. Hoy nos toca un tema muy interesante, administradores de la gracia, para lo cual, si alguien ha estado en la eh, Biblia fácil del día sábado, del día de ayer, de la mañana, fácilmente va a poder entender mucho mejor este mensaje, ser administradores de la gracia de Dios. Es un real privilegio ser invitados por el Señor para anunciar su evangelio. La palabra del Señor dice en Efesios 3, 8 al 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Qué interesante esta palabra. Fíjese que Miguel Ángel hizo una gran obra, una obra maestra. Miguel Ángel Buonarroti fue uno de los grandes eh, artistas del tiempo del Renacimiento, ¿ya? Italiano. Fue escultor, pintor, arquitecto y poeta. Pero él siempre se consideraba más como escultor que como otra cosa. Pero una de las obras más extraordinarias que llegó casi como una sorpresa, como interrumpiendo su proyecto original, eh, marcó completamente su vida. El Papa del tiempo, Julio II, quería realizar proyectos artísticos en Roma y en 1508 encontró a Miguel Ángel y le encomendó la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina. La primera propuesta que tenía era contemplaba una decoración con muchas directrices, que ya estaba previo a lo que Miguel Ángel podría aportar. Solamente era repintar. Pero después Miguel Ángel recibió la libertad de desarrollar su propio proyecto. Y para él iba a ser mucho mejor y obviamente hizo un proyecto mucho más amplio. Él comenzó a trabajar en 1508. Era una tarea enorme. Tenía que trabajar, imagínense usted, sobre una bóveda gigantesca, a muchos metros de altura, utilizando una técnica que se llama del fresco. La primera mitad de la bóveda quedó terminada en 2 años, en 1510. Casi finalmente la obra se completó en octubre de 1512. 4 años de trabajo, 4 años mirando hacia arriba, 4 años trabajando sobre algo que antes de ser visto por todos ya existía primeramente en la mente de este artista. Sí, porque es el mismo Miguel Ángel que en algún momento dijo acerca de las obras que él creaba. La obra siempre estuvo en la piedra, recordemos que él se consideraba escultor. La obra siempre estuvo en la piedra. Yo solamente quito lo que sobra. La frase, bueno, nos entrega realmente una importante mirada, cómo Miguel Ángel era capaz de ver en una piedra la obra que después descubría para el resto de la humanidad. Otros miraban una piedra, él veía una tremenda obra, otros podían mirar una superficie, él veía lo que podía llegar a ser. Aquí realmente nosotros podemos entender algo interesante. Dios ve algo en nosotros que todavía nosotros mismos no podemos ver. Cuando Dios nos llama, nos encuentra, muchas veces nosotros creemos que de ahí para adelante comienza nuestra vida, pero nos olvidamos que el Señor ya tenía planes con nosotros antes de que el mundo fuese. Nosotros solamente vemos oscuridad, en la vida se nos muestran los fracasos, el pasado, las limitaciones, las heridas, toda esa piedra, toda esa oscuridad que llena realmente la obra que Dios está viendo, que impide que nosotros podamos verla. Pero Dios no ve ni el fracaso, ni el pasado, ni las limitaciones, ni las heridas, ni la oscuridad. Dios ve la obra con la cual está trabajando con nosotros. No, nosotros no somos artistas, no somos Dios, no podemos ver lo que Él ve en nosotros, pero nosotros sí somos su obra maestra. Él comienza con nosotros primero a darnos un proceso maravilloso, nos cambia de la oscuridad a la luz, de la luz nos envía el color y del color nos entrega un propósito, una visión. Y finalmente, aquello que Dios estaba haciendo en nosotros se hace visible
para el mundo terrenal, pero también para el mundo espiritual. Entonces, en algún momento de mi vida, cuando nos encontramos con el Señor, salimos de la oscuridad. Soy un nuevo hombre, ahora hecho a mano en Cristo, manufacturado por Cristo. No, el Señor no hace ninguna persona en serie, ninguno se parece a otro, cada uno es especial para Él y a cada uno Él le dio su toque particular. Made in Cristo. La primera experiencia del Evangelio es cuando salimos de las tinieblas a la luz, cuando no éramos nada y nos convertimos en una obra que Él trabajó para darle vida. No se trata solamente de que el Señor nos ayude a cambiar nuestra conducta moral. No, Él hizo algo distinto. Él hizo una nueva creación. Él no mejora nuestra vida, Él cambia nuestra vida, cambia nuestro corazón. Lo dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos hechura suya. Él nos hizo a mano. Hay algo tremendo en esta expresión. No eres un accidente. No es que tú hayas decidido en algún día ir a donde Jesús. Él salió a tu encuentro. Él intervino en tu vida. No somos un producto terminado por nosotros mismos. Nada depende de nosotros. Somos completamente obra de Dios. El artista trabaja sobre su obra. Cuando nadie ve, él ya está viendo, se lo imagina. Dios trabaja en nosotros. Por eso Pablo dice que somos creados a mano, hechos, manufacturados en Cristo Jesús. Hay una nueva creación, esa eres tú, esa somos yo, ese soy yo. Tenemos una nueva identidad, tenemos una nueva vida, una nueva dirección. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, de la oscuridad, el Señor nos manda a la luz. Pero nosotros sabemos que cuando la luz llega a un lugar, se comienzan a apreciar los colores. La luz mostró ese maravilloso arco iris cuando se fue la nube que estuvo por 40 días regando la tierra, mojando la tierra, impidiendo que se viera el sol en el tiempo de Noé. Pero cuando salió nuevamente el sol, el arco iris se apreció más de alguna vez. Hemos podido mirar sin duda, mirar al cielo y ver un arco iris, o quizás estar regando a la luz del sol cuando se ve ese abanico maravilloso de colores hermosos armonizando lo que realmente a través de la luz se puede ver el color. ¿Esto qué quiere decir también para nosotros? Que nosotros somos parte de esa multiforme sabiduría de Dios. Hay colores en nosotros. Cuando llega la luz, también llega el color. La primavera se caracteriza por muchos diferentes tipos de flores, diferentes tipos de colores. Y el Señor hizo algo maravilloso. Logró hacer de dos pueblos antagónicos, digamos, los judíos y la gente que no era judía, Él hizo un solo pueblo y le llamó iglesia. Cuando todo era oscuridad y era división y era pelea y era problema, el Señor marcó algo distinto, hizo nacer la luz y a través de la luz no solamente se terminaron las diferencias, sino que hizo un solo arco iris. La luz permite descubrir que hay diversidad, diferentes tipos de personas componiendo una iglesia, diferentes miembros formando parte de la iglesia, diferentes miembros formando parte de un solo cuerpo. Aquí aparece algo maravilloso. Dios hace todo, que todos seamos iguales. Dios toma personas diferentes, con diferentes características, y de un lugar a otro del mundo, pero les incorpora a una misma obra. A esto le llama Pablo el misterio de unir judíos y gentiles, personas de diferentes historias, diferentes culturas, diferentes dones, capacidades, diferentes personalidades, pero Cristo comienza algo que humanamente parecía imposible. Dios hace armonizar al judío y al gentil. Y de Efesios 2:14, Pablo dice, porque Él, Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación que había con Dios, pero también de ambos pueblos hizo uno. No eliminó la diversidad, eliminó la pared. Y unos versículos después Pablo explica que Cristo creó una nueva humanidad, aboliendo, dice Efesios 2:15,
en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados con ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esto quiere decir que sí podemos ser un solo cuerpo, pero en la medida, lo somos en la medida que estemos en Cristo. Esto es lo maravilloso. Esto es la belleza de la iglesia. Esto es lo que hace distinto a la iglesia de cualquier organización humana y terrenal. No somos una colección de personas iguales, no tenemos que ser iguales todos, uniformarnos, vestirnos igual, actuar igual, no. Somos una obra donde diferentes colores encuentran su lugar en este maravilloso arco iris. Y ahí entonces podemos entender lo que Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 10, nuestro texto central en esta predicación, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme tiene que ver con muchos colores. La sabiduría de Dios tiene múltiples formas, diferentes colores. Dios sabe tomar aquello que nosotros no sabemos unir y Él puede convertir todos esos colores en una sola obra. La diversidad no destruye la obra que el Señor está haciendo. La diversidad bajo las manos del artista hace visible la belleza de la obra. Por eso Pedro dice en 1 de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, cada uno tiene algo. Cada uno aporta un color. Cada uno tiene un don, pero ninguno de nosotros solos es la obra completa. Somos parte de la obra que Dios está formando. Ahora, esta obra tiene una labor importante. La colorida luz ilumina la oscuridad. Esto significa que debemos dar a conocer a los principados y potestades sin querer, sin darnos cuenta. Pero tenemos que saber qué es lo que hacemos. Dar luz donde hay oscuridad. Y eso, los que habitan en la oscuridad, los principados y las potestades, los demonios mismos, se dan cuenta de que la iglesia ilumina. La obra de Dios no fue hecha para permanecer escondida. La luz se enciende para iluminar. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Lo que Dios está haciendo con nosotros debe hacerse visible. No para que nosotros recibamos la gloria, no para que nosotros nos sintamos importantes, sino para que otros puedan descubrir quién pintó esta obra maestra. Y aquí llegamos nuevamente a Efesios 3, para que la multiforme sabiduría de Dios, para que la multicolor sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los demonios, a los principados y a los potestades, en los lugares celestiales. ¡Qué extraordinario! Dios utiliza a la iglesia como una especie de exposición viva de su sabiduría. Lo que Dios hizo con nosotros, la manera en que nos unió, la manera en que transformó nuestras vidas, la manera en que puso diferentes dones dentro de nosotros, cómo nos hizo armonizar, cómo hace un solo cuerpo, cómo nos hace familia. Todo esto está anunciando algo. Dios es sabio, poderoso, reconcilia, transforma. Dios puede hacer una obra donde otros no ven nada, donde hay oscuridad. Él trae luz y color, y por eso Pablo afirma que todo proviene de Dios. En 2 Corintios 5, 18 al 20, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándonos en cuenta la oscuridad de nuestro pecado, y nos encargó a nosotros esa palabra de reconciliación. Por eso nosotros nos hemos convertido en embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. La obra no solamente debe ser completada, la obra tiene que hablar. Nosotros que somos administradores de esa gracia debemos anunciar la gracia de Dios. Por eso somos salvos para reflejar, somos dotados para servir. Estamos siendo enviados para anunciar el mensaje de Jesucristo, y todo esto porque hay un propósito de parte del Señor para nosotros, que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades. Lo que finalmente Miguel Ángel puso en aquella bóveda fue mucho más
que una decoración preconcebida. Él lo comenzó a hacer de prácticamente de mala, no de mala gana, pero no era su especialidad. Pero para Dios, nosotros sí somos su especialidad y nos hizo de muy buena gana, con el deseo, con el anhelo en su corazón de ver esa obra completa llamada iglesia, demostrando con su luz, disipando la oscuridad. Sí, Miguel Ángel creó un programa monumental. Cuando le dieron libertad para poder hacer algo a su manera, con su creatividad, lo que él estaba viendo en esa obra, bueno, compuso 9 escenas centradas en el libro de Génesis, incluyó la creación, Adán, Eva, el pecado, el diluvio. Alrededor de ellas incorporó profetas, en fin, y también antepasados de Cristo, figuras y otros elementos arquitectónicos muy bien pintados. En total, cientos de figuras quedaron impregnadas en esa tremenda obra, en esa tremenda visión. Es decir, Miguel Ángel logró demostrar lo que estaba dentro de su corazón. La iglesia es la obra maestra de Dios, que Él pone a la vista para que todos descubran no la obra misma, sino al artista que hizo la obra. Nosotros no somos los artistas, Él es el artista, no somos los protagonistas, Él es el que pintó, Él nos sacó de la oscuridad, nos llevó a la luz, Él nos puso colores diferentes a cada uno, Él tomó aquello que parecía irreconciliable y lo convirtió en una sola obra. Nos dio dones, nos dio propósito, nos dio identidad y ahora nos pone a la vista, nos expone para que todo el mundo espiritual nos pueda ver, no para nuestra gloria, para que al mirar lo que Dios hace en nosotros, en simples y miserables criaturas humanas, para que nosotros, para que el mundo espiritual, Satanás y sus secuaces puedan ver que lo que Él pudo hacer en nosotros es extraordinario. Alguien tiene que descubrir al artista también, los otros seres humanos, quienes habían acostumbrado a vernos en la oscuridad, en la densidad, en la soledad, en el desorden, entre blanco y negro, entre la tibieza, entre lo gris, y de pronto ve que en nosotros hay colores. La gente entonces empieza a decir, ¿qué artista pasó por tu vida que te transformó de manera tan maravillosa? Por eso, hoy debemos preguntarnos, ¿qué color puso el Señor en ti? ¿Qué color puso el Señor en ti? Para que la pongas al servicio de su obra. Quizás puso un don que aún no has desarrollado. Tal vez hay en Dios, en tu vida, puso alguna forma de servir. Quizás el liderazgo está esperando por ti, sin duda. Quizás tú estás mirando tu vida todavía como una vida gris del pasado. No puedes ver lo que el Señor ve en ti. El artista está viendo el cuadro completo. Fueron 4 años lo que le tomó a Miguel Ángel. ¿Cuánto tiempo le tomará al Señor completar la obra en ti? Tu don no es para un adorno. No es para sentirse importante, aunque lo somos para Él. El don es para servir en gratitud por lo que Él hace por nosotros. El propósito es para caminar hacia el lugar donde Él quiere que estemos. Es para iluminar el camino de otros, que es, según su propósito, mostrarle a los demás sus maravillas. Porque la obra maestra no se pinta para que sea escondida, se pinta para que se contemple. Cuando la iglesia aparece con toda su dimensión, como ese arcoíris después de un diluvio, hay unidad, hay amor. Por eso el Señor dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. La iglesia se manifiesta cuando es capaz de reconciliarse, cuando es capaz de hacer obras en conjunto, cuando es capaz de que en cada reunión haya armonía, haya paz, haya conformidad, y cuando hay diferencias haya capacidad de reconciliarse. La iglesia se manifiesta, el Señor se manifiesta en la iglesia, y el diablo entonces puede decir, lo que yo no pude hacer, Dios lo hizo con criaturas aún menores que yo. Los principados y las potestades pueden contemplar la obra, pueden descubrir
lo maravilloso que es el artista que ellos menospreciaron. Pueden descubrir cómo Dios puede actuar con gracia en aquellos que alguna vez, en algún momento, lo también le dimos la espalda. Y cómo el Señor puede dar dones a quienes no querían servirle. Pueden ver los demonios que la iglesia está activa y que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Sí, es cierto. Miguel Ángel no creó figuras aisladas, creó una obra completa, íntegra. ¿Sabes? Dios te dio un lugar desde antes de la fundación del mundo. Eres parte de la obra maestra de Dios, en esta maravillosa obra llamada iglesia. Y con esta iglesia Dios humilla la oscuridad donde alguna vez estuvimos. Estuvimos en la tristeza, en la soledad, en la discordia, en la pelea, en la desesperanza, en la soledad, en los deseos de morir, en la incapacidad de hacer algo por nosotros mismos. Ahí estuvimos antes, pero esa obra maestra llamada iglesia, el Señor la construyó con nosotros, donde los mismos demonios pueden darse cuenta la maravillosa obra que Dios puede hacer. Por eso tenemos nosotros un tremendo privilegio, no podemos perderlo. No podemos menospreciarlo ni ignorarlo. Solamente convivir la vida en Cristo. Tenemos el privilegio de anunciar la obra de Dios a través de nuestra vida plena. Señor, gracias te damos por darte el tiempo, por marcar el tiempo, Señor, con nosotros. Señor, probablemente muchos de nosotros no habíamos entendido que somos un color dentro de tu obra maestra y que, Señor, somos parte de la demostración que tú le haces al mundo espiritual, a quienes se rebelaron contigo, que si hay personas, si hay seres, si puedes pintar colores, si hay armonía, cuando aprendemos a obedecer, cuando somos nuevas criaturas. Señor, qué maravilloso lo que tú haces. Gracias por insertarnos, Señor, por enseñarnos que tú puedes hacer de donde había enemistad, hacer amistad, donde había oscuridad, darnos luz, y donde había luz, darnos color y un propósito eterno. Bendice la vida de cada uno, Señor, de los que está escuchando este mensaje y de los que lo van a escuchar a través de las células. Y permite, Señor, que cada uno pueda brillar con el brillo que tú nos has dado para armonizar juntos y para que el diablo sepa que en MBN somos una obra maestra de parte de Dios y que cada uno tiene su propio matiz, su propio color, pero todos trabajamos unidos, aferrados a ti por el Espíritu que nos une, por la sangre que derramaste en la cruz y por el Padre que nos ha llamado a cumplir su propósito en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, queridos, el Señor les bendiga y nos estamos viendo muy pronto en nuestra convención. Dios te bendiga.